primeras cosas, si vienes de fuera, sobre todo, es cuál es la cultura de la empresa, cuáles son las costumbres que tienen, qué cosa es lo que se acostumbra a hacer, qué cosa es lo que no se acostumbra a hacer. Muchas veces uno lo que pregunta es, bueno, cuéntame un poco cómo se manejan aquí ciertas cosas o ciertas otras, pero no se pregunta qué cosas no se hacen o qué cosas no son bien vistas acá. Esto obviamente no tiene que ver con algo que sea no bien visto, como son temas éticos, valores y qué sé yo, sino cosas propias de la cultura. Donde además se encuentran diferencias bien drásticas cuando vienes de una compañía que era una multinacional, por ejemplo, y te das una compañía nacional. O al contrario. ¿Por qué? Porque las costumbres son muy diferentes. Cuando vas de una compañía que es una corporación grande a una compañía familiar o nuevamente lo opuesto. Entonces sí es bien importante entender cuáles son las diferencias entre lo que hacías antes en una empresa como Cultura y lo que piensas hacer en la otra. Entonces sí es importante hacer las preguntas al principio y en vez de estar evitando hacer cosas que no necesariamente encajan con lo que son valores y principios de esa nueva empresa. Si es que es normal, por ejemplo, temas de flexibilidad de tiempos, es muy importante saberlos, si es que es normal tener permisos o si es importante que cada vez que uno salga se tome el día completo de vacaciones. Estos temas que ahora impactan muchísimo además en los empleados y que tú, por tener un estilo diferente, podrías dar permiso a unos y ver injusto a otros. Por ejemplo, el tema que te digo de flexibilidad de tiempo o de permisos por horas. Si es que alguien viene y te dice necesito irme un par de horas al colegio de mi hijo a una actuación. Hay empresas que es lo más natural del mundo. Y es por supuesto, andate 2 horas, regresas. Con tal de que cumplas lo que tenías previsto hoy, no hay ningún problema. Hay otras que esto que nos parece obvio es totalmente prohibido. Tú tienes un evento de 2 horas, te tomas el día, haz todo lo que quieras el resto del día y te lo tomas como adelanto de vacaciones. Entonces, en realidad, son temas bien puntuales que no parecen tener mucha importancia, pero que afectan muchísimo. Temas incluso también como relaciones dentro del trabajo. Puedes salir con alguien del trabajo o no. Si es que tu esposa, tu familiar o algún hijo trabaja en alguna compañía de la competencia, ¿eso está permitido o no está permitido en la empresa? Te puedes meter en un problema grandísimo más adelante, simplemente porque no hiciste esas preguntas claves en el momento preciso, ¿no? ¿Qué pasa? Que mucho, como te digo, de la cultura de la empresa es cómo se manejan. Temas como que seas, incluso que le hables a las personas de usted o de tú, que le digas tu nombre o que le digas señor, apellido. Ese tipo de cosas, o incluso que puedas ser muy extrovertido o que en algunas compañías no está bien visto que las gerencias vayan a almorzar con el resto de los empleados, porque así es la cultura. ¿Qué va a generar? ¿Eso quiere decir que no la puedes cambiar? Por supuesto que no, pero no quiere ser disruptivo desde el principio. Entonces, que tú llegues al comedor y que de repente te sientes en una mesa donde normalmente uno no comparte, puedes generar que la gente, en vez de sentir qué bueno, vino, el gerente se sentó conmigo, sea algo intimidante y generes una reacción contraria a la que tú quisieras. Nuevamente, ¿eso quiere decir que no puedas cambiar la cultura? Pues no. Generar nuevas costumbres que hagan que la gente se integre, etcétera, siempre son bienvenidas. Pero uno tiene que hacer las cosas gradualmente y no cambiarlas de un día al otro, a menos que las anuncies. Y es, señores, de ahora en adelante queremos promover esta cultura distinta. Pero si eres una sola persona y así es como se maneja, es importante que las manejes como normalmente se estila y poco a poco ir metiendo tu estilo dentro de la organización. A veces son personas que son muy extrovertidas o vienen y saludan a todos abrazándolos, saludándolos, entrando haciendo preguntas muy personales, por ejemplo, donde es una cultura donde tu vida personal es tu vida personal, no la mezclas en